gracias, bienvenidos una serie de conversatorios que, por supuesto, Conga, ¿no? Plantea, organiza, pero que de alguna manera dirige más, ¿no? Y que entre todos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que entre todos lo llevamos a cabo. En esta ocasión vamos a hablar de educación como motor cultural, perdón. Me encantó el tema, ¿no? La propuesta. La educación es un motor y en este caso lo vamos a dirigir hacia la cultura, ¿no? Vamos a ver en qué sentido le podemos sacar provecho. Tenemos dos invitadas, ¿no? Voy a presentarlas de manera aleatoria, es decir, la primera. Empezamos con Brenda García Buenrostro. Voy a leer una pequeña semblanza. Nació en la Ciudad de México, chilanga, orgullosa. Desde niña descubrió su amor por la lectura y la escritura, pasiones que la llevaron a estudiar ciencias de la comunicación y más tarde la maestría en filosofía de la cultura en la Universidad Intercontinental. Ella está interesada desde siempre en la locución y la radio. Trabajó como programadora, productora y conductora de programas universitarios dedicados al rock. Hoy continúa cultivando ese gusto a través de la creación de guiones para anuncios, programas de radio y video. Como docente en el área de humanidades, impartiendo materias como antropología filosófica, pensamiento crítico, ética y axiología, entre otras. Ha colaborado con instituciones como el TEC de Monterrey, la UVM, Universidad Humanitas, el Centro de Estudios de Comunicación Social, el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Durante su labor en la preparatoria del TEC de Monterrey fue coordinadora del área académica de desarrollo humano durante 5 años, donde rediseñó planes de estudio y desarrolló talleres y ponencias sobre valores humanos, tanto para estudiantes como para profesores. Además, obtuvo la certificación del Bachillerato Internacional como profesora de Teoría del Conocimiento. Madre de 4 adolescentes, Brenda combina las infinitas tareas de maternar con su trabajo como socia fundadora de 2 agencias de comunicación especializadas en servicios empresariales. Entre sus clientes se encuentran, por ejemplo, Museo Sumaya, Fox Sport, Fundación Telmex, Fundación Carlos Slim, Telcel, entre otros, ¿no? Aún con una agenda intensa, encuentra espacio para colaborar como correctora de estilo y proyectos de su empresa. Este quehacer cotidiano le lleva a reflexionar sobre cómo la visión humanista que ha progresado en su vida y el compromiso con los demás se ve reflejado en su comunidad y su familia, que es para ella, esto es importante, lo más importante. Bienvenida, vamos a dar un aplauso. Tenemos también como invitada, ¿no?, a la Alejandra Sáenz Carreño, nacida en 1973, ella se puso su edad, ¿no? Alejandra Sáenz Carreño es una ferviente lectora y espectadora de cine y teatro. Realizó estudios de periodismo y comunicación colectiva y de dirección de arte dramático en la FES Acatlán, así como de escritura creativa en la SOGEM. Como poeta y narradora ha participado en diversos eventos literarios y en varias antologías colectivas, entre las que se destacan Flores para el No Olvido, Semillas de Marzo, Unidas en la Pandemia, Este Cuerpo que Ves, Colectivo de Mujeres en el Arte. Esta última a presentarse próximamente en el Palacio de Bellas Artes dentro del marco 25N. Otras publicaciones destacadas son La Hiedra del Jardín, Recinto de Fuego. También ha desarrollado proyectos teatrales como directora escénica, actriz y dramaturga, tanto en la UNAM como en otras, como en diversas instituciones educativas. Su más reciente obra, Las alas de tu piel, es una entrañable recopilación de sus primeros relatos que refleja su evolución narrativa. Su compromiso con la literatura va más allá de la creación. Ha sido jueza o juez en numerosos concursos de cuento y poesía en escuelas mexiquenses, aportando su experiencia y criterio para fomentar el talento joven. Su pasión por la escritura se extiende a la docencia y la promoción de la creación literaria, así como al fomento de la lectura, ámbitos en los que ha recibido varios reconocimientos por su dedicación y contribuciones. Tiene una trayectoria de más de 20 años impartiendo clases en el área de español y lengua y comunicación, tanto en escuelas públicas y privadas.
de nivel medio superior. Actualmente es profesora en el Colegio de Bachilleres Plantel 9 de Ixquilucan y como docente ha obtenido varios reconocimientos por promover y difundir la creación literaria y el fomento de la lectura entre jóvenes de bachillerato. Bienvenida. Gracias. Tengo altas expectativas del conversatorio del pasado, estuvo buenísimo. Ojalá que nosotros también de alguna manera pues generemos, si ustedes tienen expectativas, generemos las suficientes para que salgan satisfechos de este tema que proponen. Mar, yo me voy a acercar a cambiar las diapositivas, en un rato regreso, pero le doy la palabra a Mar que va a conducir este conversatorio. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos, qué bueno que nos están acompañando. Bienvenidas a ustedes, bienvenidos a los participantes. Como lo se ha planteado desde el principio, los conversatorios es hacer una mesa de diálogo entre todos nosotros. Las invitadas, yo les voy a dar pauta a las invitadas para que nos vayan respondiendo, pero todos estamos invitados a colaborar dentro del conversatorio. Estábamos esperando a nuestro promotor cultural, ya está aquí, pues bienvenido. Y bueno, el conversatorio, ¿cómo estructuramos este conversatorio? Con motivo de que es en noviembre, el 4 de noviembre, se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Con este pretexto fue que diseñamos el conversatorio del día de hoy. La educación, un motor cultural. Y como lo adelantó Oscar, ¿cómo podemos mover la educación hacia la cultura, hacia un todo? La forma en la que hacemos la introducción para los conversatorios es dando un contexto del tema que utilizamos, como les decía, como un pretexto para poder tener una mesa de diálogo, ¿no? Y bueno, las referencias van a encontrar dentro de la presentación, todas las referencias que fui encontrando, que busco, ¿no? Afortunadamente para nosotros, para nuestra edad, para todos los que somos contemporáneos, el que exista ya el Internet y el Wikipedia y el Google, el Google académico y un montón de cosas, y un montón de universidades y de bibliotecas que nos dan acceso a la información, pues para nosotros vivimos en un mundo fantástico, ¿no? Ya no quiero salir de mi casa, ¿no? Para estar investigando y leyendo. Ya no es necesario que tengamos que recurrir a una biblioteca, ¿no? Si ya no tienes, y todos tenemos acceso afortunadamente a un celular, hasta los jóvenes no tienen acceso a un celular. Entonces las referencias, pongo dentro de la presentación todas las referencias de donde voy obteniendo la información, de la página de la UNESCO, de todo lo demás, por si tienen más interés en profundizar en los temas. Yo hago un ligero extracto de lo que ahí encuentro. ¿Y qué dice la UNESCO en su página oficial, no? La UNESCO, la visión fundadora de la UNESCO nació en respuesta a la Segunda Guerra Mundial, un suceso histórico marcado por la violencia racista y antisemita. Al finalizar el conflicto armado, los gobiernos de los países europeos que enfrentaron a la Alemania nazi y a sus aliados se reunieron en Inglaterra para establecer una organización de fomento educativo y cultural. Y eso, desde todo lo que dicen, eso fue lo que más a mí me llegó de la UNESCO, ¿no? Que haya nacido a partir de un evento tan violento como fue la Segunda Guerra Mundial. Y agradezco que los países que no nada más se preocuparon por hacer guerra, no por la parte bélica, sino también por tratar de resarcir todo lo que se hizo. ¿Y cómo lo hacen? A través de la cultura y la educación. Eso me gusta muchísimo porque yo soy una convencida de que la educación es lo que nos da, lo que saca a los pueblos de cualquier situación, ¿no? De la pobreza, de la guerra. Entonces nunca se está echado a la basura el invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la educación. Y después en la cultura, que es el mejor distractor creo que puede existir para jóvenes, desde los niños, jóvenes y los adultos, ¿no? En la cultura. El Día de la UNESCO se celebra cada 4 de noviembre en honor a la firma de su Constitución. Y ahí todavía me detuve un montón y dije, no, pues hasta tuve que hacer la presentación muchas veces porque estaba metiendo un montón de datos que dije, no, a esto a quién le importa, ¿no? Se van a aburrir, los voy a distraer, ¿no? Pero algo muy importante que no lo puse ahí, pero sí lo quiero mencionar, es por qué fue importante hacer una constitución, así como la constitución que tienen los países, ¿no?
¿Por qué fue importante para la UNESCO y por qué pusieron como su día conmemorativo el día en que se firmó su constitución? Porque ese día se pusieron por escrito los puntos importantes a los que se iba a comprometer la UNESCO y los países que estaban siendo invitados. Entonces es un documento que marca un momento histórico para poder iniciar con el compromiso formal de lo que vamos a hacer. Dentro de los principales puntos que destaca la Constitución es paz a través de la solidaridad intelectual y moral, promoción de los derechos humanos, educación, ciencia y cultura como pilares, y ahí lo resalté, ¿no? Como en negro, libre circulación de ideas y conocimientos, protección del patrimonio, fomento de sociedades inclusivas, estructura y funcionamiento de todos estos puntos. Hay otros más, son muchos los puntos que tiene la Constitución de la UNESCO, pero estos me llamaron mucho la atención, los extraje y le puse especial atención a la educación, ciencia y cultura y a la protección del patrimonio. ¿Y por qué para la UNESCO es importante la educación? Para la UNESCO la educación es un derecho humano fundamental que puede transformar vidas. Eso me encantó, que lo vean como un derecho. Todos los ciudadanos y hasta en la familia, ¿no? Y los padres, los esposos existen cuando nos casamos, cuando firmé el papelito de que me iba a casar, me acordé de lo que me había dicho un ingeniero que fue mi hijo durante muchos años, ¿no? El matrimonio es un contrato. O sea, no, más allá del amor y de estar juntos, el matrimonio es un contrato con derechos y obligaciones. O sea, no nada más que es para tener derechos, también tienes obligaciones. Los cónyuges tienen derechos y obligaciones. En la familia también es así, ¿no? La forma en la que nos educaron o educamos a nuestros hijos es aquí en la casa tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Entonces, que la UNESCO vea como que la educación es un derecho, es algo muy significativo y algo que los países que son miembros de la UNESCO, pues deben de tener muy en alto, ¿no? Que es ellos tienen la obligación de proveer a sus ciudadanos de ese derecho al que tienen, que es la educación. Apoya el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Eso también me gustó muchísimo, a lo largo de toda la vida, promoviendo la educación en la primera infancia, la alfabetización para todos y formación técnica y profesional. O sea, la UNESCO dice que tenemos derecho a que desde niños se nos eduque y hasta la profesional, hasta nuestra vida profesional y más allá. Ya cuando... y el aprender nunca, no está limitado. Todos podemos aprender en todo momento. Y de ahí me llega un pensamiento muy importante que también me dijo este jefe con el que viví muchos años, ¿no? Las cosas no se aprenden, las cosas no se enseñan, se aprenden. Entonces, por mucho que nosotros queramos enseñar como docentes, si nuestro alumnado no quiere aprender, no lo va a hacer. Como agencia de las Naciones Unidas para la Educación, lidera la implementación de la Agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y ahí dije, ya me están hablando como en otro, ya me están dando pie a aprender nuevas cosas, ¿no? Yo no estaba familiarizada, sí escuchas en las noticias la Agenda de Educación 2030, pero pues no le pongo mucha atención, ¿no? Y este conversatorio me gustó mucho porque me obligó a irme a los puntos de qué se trata, qué es la Educación 2030, por qué el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y qué es un Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces eso, cuando empiezo a investigar y empiezo a conocer términos nuevos, me gusta ponerlos y aprender, pero por eso tenemos a las invitadas, ¿no? Que son expertas en el tema y lo van a digerir. Yo se los estoy transmitiendo como primera introducción, así como lo vamos a encontrar en el internet, en Wikipedia, ¿no? Pero las invitadas nos los van a hacer digerible a que esto a nivel cancha, ¿no? A que lo podamos entender. Desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? El concepto fue descrito por el informe de la Comisión Brundtland, creo que lo pronuncié mal, de 1987, como el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y yo lo traduzco como lo que hagamos hoy, no es nada más pensando en nosotros, ¿no? Sino tenemos que pensar en los que vienen. No nada más cómo nos va a beneficiar a nosotros, sino que estando nosotros y en comunidad estemos bien y que esto que vamos a fomentar también les sirva a los que vienen.
Y la visión no es a corto plazo, ¿no? No es nada más para la generación, mis hijos o mis nietos, sino para todos los que vienen adelante, ¿no? Y esto yo lo entendí como cuando yo soy ingeniera civil, mi primera profesión es ingeniería civil. Entonces, uno de los aeropuertos más grandes en el mundo en que estudiamos es el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es un aeropuerto enorme. El nuestro es cualquiera de los dos, ¿no? El nuevo o el anterior es una terminal de autobuses del pueblo comparado con el aeropuerto de Barajas. Y cuando se estudia, a nivel de ingeniería se estudia por qué se construyó de esa manera el aeropuerto. Pues porque los españoles pensaron en que este aeropuerto iba a ser una gran inversión, porque hicieron un estudio demográfico y económico de cómo su población iba a crecer, y este aeropuerto tiene que funcionar para los siguientes 100 años. Entonces, y lo hicieron de una manera que al ciudadano actual no le afecte. ¿Cómo? Pues es enorme, ¿no? Entonces, si quieres ir de un punto a otro, pusieron muchísimas bandas eléctricas para que caminen. Hay un tren interno eléctrico que recorre todo el aeropuerto para que los que actualmente lo utilizan no se vean afectados de recorrer grandes distancias, pero que también sirva para los que vienen. Entonces, así entendí lo que significa hacer un desarrollo sostenible, que todo lo que vayamos haciendo sea pensado para mejorar nuestro bienestar, pero también los futuros, las futuras generaciones, exactamente, ¿no? La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Y esto se liga mucho con el conversatorio que tuvimos el anterior, que hablábamos del planeta. Entonces, el planeta también es muy importante, y decía cosa que fue el conversatorio de más terror que hemos tenido, ¿no? Porque fue apocalíptico, porque nos presentaba un escenario horrible y catastrófico. Pero afortunadamente hay muchas organizaciones a nivel mundial que se están preocupando tanto por el planeta como por la sociedad. Y eso no es la ONU y la UNESCO. Su intención es fomentar la paz universal y el acceso a la justicia. El plan tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, que aquí los pueden ver, y si tienen interés los pueden consultar. Pero no nos vamos a meter en cada uno. Vamos a hablar específicamente del objetivo 4, que lo ponen el ODS 4, que dice: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y vuelvo a recalcar permanente, porque creo que al menos en nuestro país, y si nos vamos de lo general a lo particular, la República Mexicana, el Estado de México, Tlalnepantla, Naucalpan, pues está muy desmenuzado esto, ¿no? O sea, no es como una educación permanente, y no hay instituciones, lugares donde los adultos, después de que terminas la educación, a lo mejor la licenciatura, algo puedan recurrir, ¿no? Y es por eso tan importante. Yo felicito y reconozco mucho a Joga, porque él es un promotor cultural en Naucalpan muy fuerte, que hace que existan, por ejemplo, estos espacios en donde podamos tener acceso a la cultura. Eso que tenemos es acceso a la cultura. Entonces, el gestionar todo esto, pues ya estamos cumpliendo con parte de lo que nos pide la ONU, ¿no? Y la UNESCO. ¿Cuáles son los objetivos, la particularidad del ODS 4? Educación para todos, acceso equitativo, igualdad de género, aprendizaje permanente y habilidades relevantes. Aquí, si ustedes quieren leer, está como el extracto que puse de cada uno. Pero las habilidades relevantes me llaman mucho la atención. ¿Y qué dice? Es asegurar que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, competencias relevantes para el empleo decente y la ciudadanía global. Y dije, no, pues nuestras invitadas tienen una súper chamba, una gran responsabilidad sobre los hombros, porque ¿a quién se le delega todo esto? A los maestros, a los docentes. La mayor parte de todo esto que piden está en las aulas. Oscar, que también es docente, entonces tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Dentro de lo que revisé, dice: el progreso hacia una educación de calidad ya era más lento de lo requerido. Se ponen el objetivo 2030 y ya iban lentos, pero resulta que la pandemia, el COVID-19, tiene altos impactos sobre la educación. O sea que si llevamos lentos, llevamos retrasados,
viene el COVID-19 y ahí tendríamos que hacer un conversatorio de teorías conspirativas de cómo se creó el COVID-19. Y dice que la pandemia generó pérdidas de aprendizaje en 4 de cada 5 de los 104 países estudiados. Eran 105 países y 4 de cada 5 tuvieron afectaciones. Sin medidas adicionales, o sea, ya se estudió, ya se vio que el COVID-19 afectó de esta manera, ya veníamos con un retraso, viene la pandemia, nos mandan a todos a casa, a los maestros, a los estudiantes, todo lo que vivimos, ¿no? De todos los frentes. Si no se hace nada, si no se toman medidas adicionales, se estima que 84 millones de niños y jóvenes no asistirán a la escuela de aquí a 2030. No van a ir a la escuela. Aproximadamente 300 millones de estudiantes carecerán de las habilidades básicas de aritmética y alfabetización. Y yo me acuerdo que cuando las niñas estaban chiquitas, mis hijas estaban chiquitas, se enojaban, ¿no? ¿Para qué quieres que aprenda matemáticas? ¿Por qué si no va a servir para nada en la vida? Pues cómo no, y cómo piensas comprar golosinas. Si te dan bien el cambio, no te dan bien el cambio. Entonces las habilidades básicas que se contemplan es saber matemáticas y saber leer y escribir. Solo 1 de 6 países alcanzará la meta de finalización de la enseñanza de nivel secundaria, cuando ya se supone que la educación básica va a preparatoria. Pero esto nos afectó tanto que ni siquiera van a alcanzar el nivel de secundaria. Y bueno, aquí va la primera pregunta para nuestras invitadas, y cualquiera de las dos puede animarse y decir yo participo primero. ¿Consideras que los objetivos, que ya vimos acá, ¿no?, de desarrollo sostenible, el ODS 4, están en comunión con el plan de estudios y las políticas educativas actuales en el Estado de México? Y si quieren lo podemos hacer todavía más micro, ¿no? En las instituciones en donde ustedes han participado o participan. Sí, se acerca muchísimo. Tienen más o menos los mismos principios. Pero, bueno, primero hablemos de los niños, ¿no? O sea, sí tienen varias cosas. Lo que es obligatorio, que es un derecho, como lo habías mencionado. Desgraciadamente no permanente, como dicen, ¿no? O sea, para toda la vida no está. Sin embargo, la nueva escuela mexicana, que es ahora lo que este gobierno está promoviendo, bueno, tiene valores, ¿no? Promueve valores, honestidad, equidad, valora la diversidad, y también tiene que ver con honestidad, con justicia, ser solidario, ¿no? Y todos estos valores, digamos, se van a integrar con ciertas acciones. Amor a la patria, ¿no? Eso lo propone la nueva escuela mexicana. Desarrollo de habilidades prácticas, que también, como comentabas, ¿no? Se pide un desarrollo de actividades prácticas. Lo que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, en este modelo, al menos teóricamente, dice, ok, habilidades prácticas que te puedan llevar a que puedas continuar dentro de la escuela, ¿no? O sea, no abandones, ¿no? Que no haya un abandono a la escuela. Tienes estas habilidades prácticas que puedan fomentarte tu estancia educativa, ¿no? Y también igualdad de oportunidades. En teoría tendría que ser así, o sea, todos deberíamos de tener las mismas condiciones también para tener una educación digna, un lugar digno de trabajo, ¿no? En ese sentido, y desarrollo también de pensamiento crítico. Eso es lo que se propone, ¿no? Así como a grandes rasgos. Y bueno, y por supuesto, para que esto se lleve a cabo, y como dijiste, a los docentes como que se les carga más esta responsabilidad, pues debe de haber una capacitación docente que se actualice, que esté de acuerdo con estos parámetros, y que además, híjole, es que sí está un poco difícil de lograr, no imposible, pero yo creo que está difícil de lograr, porque además como docente tienes que adaptarte a las necesidades que tengan tus alumnos, porque hay diversidad cultural, hay personas, ¿no?, que tienen alguna discapacidad, y que desgraciadamente en nuestro país muchas de estas discapacidades son invisibles. Ay, eso es muy
interesante. Sí, claro, son invisibles o incluso se ocultan. Todavía en esta época ocultan a las personas con discapacidad y entonces estas personas se rezagan y no tienen un acceso a la educación, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso va mermando el avance y el progreso de este nuevo modelo, que en teoría a mí me parece fantástico, ¿no? Y además se supone que tienen que capacitar a los docentes para que tenga uno la habilidad y las competencias para detectar en el alumno o en cualquier persona que llegue al aula si tiene alguna una diferencia, ¿no?, en aprendizaje o si tiene alguna inteligencia particular para aprender. Entonces es un reto bien difícil. ¿Cumple? Sí, o sea, hacia rasgos, pero ahora llevarlo a cabo es el trabajo. Estoy muy de acuerdo con la profesora. La verdad, si bien la teoría es maravilloso, plantea muchas cosas, sobre todo una educación mucho más humanista, mucho más encaminada al desarrollo no solamente de habilidades que les permita a los alumnos poder convivir, ¿no?, que va encaminada a una cultura de paz, sino también habilidades de lectoescritura, habilidades que también, y no solamente habilidades de lectoescritura, más que nada van encaminadas a que tengan habilidades para enfrentarse a su vida cotidiana en su entorno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo con estudiantes de educación media superior, pues sí me toca esa transición de la secundaria a la preparatoria, y es una transición muy compleja inclusive para ellos vivirla, porque están en unos cambios tremendos de la adolescencia, ¿no? Son cambios biológicos, físicos, biológicos y cambios hormonales. Entonces sí siento que, bueno, desde mi punto de vista peculiar, porque yo doy clases hace más de 20 años a esta población, pues sí es muy complejo, ¿no? Para nosotros muy complejo, porque efectivamente lo que se pretende con esta nueva escuela mexicana es dar una educación integral al alumno, ¿no? No solo enseñarle conocimientos, sino también desarrollarle esas habilidades que la profesora ya explicó y fomentarlos en un ambiente de valores. Para ello sí hay mucho trabajo para nosotros como docentes. Primero, adaptarnos a estas nuevas formas de concebir la educación y de concebir la manera en que nosotros vamos a ejercer nuestra labor docente. Sí, eso es primero, porque también nosotros como docentes nos tenemos que plantear cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar para llevar a cabo estos planteamientos que nos están de alguna manera proponiendo con esta nueva escuela mexicana. Hace poco pues está habiendo estos cambios, ¿no? Viendo la reforma educativa con esto de la nueva escuela mexicana. Yo tuve la oportunidad de participar en el 2021 con las mesas de trabajo para la reforma de la educación media superior, sobre todo a nivel federal. Yo fui en representación del Estado de México y sobre todo en el campo, por campos disciplinarios, porque pues no todos los maestros somos todólogos, ¿no? Entonces, del área de español, que es el área en la que yo me he enfocado, sí estuvimos en esas mesas de trabajo. Y obviamente ya hay gente que trabajó primeramente los programas de estudios que nos están ahora proponiendo, que sí están muy enfocados verdaderamente a lo que estos objetivos, ¿no?, de desarrollo sustentable. Sin embargo, sí hubieron muchísimas discusiones de pronto cómo aterrizarlos en el aula. Es muy complejo por la diversidad de estudiantes que tenemos, por el gran número de estudiantes que tenemos también en el aula, y eso nos complica un poco el trabajar en el desarrollo de ciertas habilidades, y también porque tenemos alumnos con diversas características. Y bueno, lo que sí de pronto es contradictorio, porque a mí lo que me tocó vivir es que dicen, bueno, hay que promover la cultura, ¿no? Hay que promoverla, y de pronto quieren sacar literatura. En el plan de estudios no va a haber literatura, entonces así nos quedamos español. ¿Cómo? ¿Y cómo promuevo? O sea, ¿cómo promuevo la cultura? Y la verdad, el área literaria también promueve los valores, la capacidad del desarrollo del pensamiento crítico. Y quieren quitar literatura. O sea, de verdad, aunque suene increíble, los que trabajan en el gobierno y que están sentados en un escritorio analizando este tipo de estas reformas educativas,
planteaban quitar literatura en la educación media superior. Entonces dijimos, ¿cómo? En los programas de estudio. Entonces, muchos sí nos... No, o sea, es que no puedes quitar. O sea, es que todo puede ser con la materia de lengua y comunicación. Pues sí, la materia de lengua y comunicación puede englobar muchas cosas, pero la literatura también es un arte, y creo que el arte es una de las cosas que también promueve esta nueva escuela mexicana o estos objetivos de desarrollo sustentable en el punto 4, ¿no? Entonces sí levantamos la voz muchos, dijimos no, y bueno, ahorita ya que vi lo que estaba viendo, porque la verdad, cada 6 meses en la educación media superior han estado modificando la currícula y adaptándola, porque sí, obviamente, ha sido un cambio tan veloz que ha sido muy difícil trabajar en poco tiempo este tipo de cambios, ¿no? Que deben de ser más sustanciales, no nada más, ya porque vamos a cumplir, ahí vamos a quitar esto, ponemos esto, y de pronto se trabaja así, yo me di cuenta. Entonces sí, como que sí nos escucharon a los que fuimos, y sí han intentado de alguna manera estar modificando los planes de estudio. Por ejemplo, ahorita yo me di cuenta, ya tenemos una materia que se llama Educación Integral en Sexualidad y Género, ¿no? Entonces para mí eso es muy importante, que los estudiantes tengan esta materia, que antes no la había, y desde un enfoque, ¿sí?, de género, que es muy importante. Entonces, y sí, o sea, esta materia de hecho ya se está dando apenas en este semestre, y que no estaba cuando nosotros fuimos en los primeros planteamientos de la reforma educativa, y literatura ya está como pensamiento literario. Entonces sí no es tan fácil empatar ya en los programas de estudios el que esté este tipo de planteamientos. No es complicado, porque además quieren empatarlo con lo que se vive en otros países, y nosotros también tenemos que adaptarlo a nuestra realidad. Y lo que mencionaban, lo que mencionaban, ¿no? Él no sabe que tiene que capacitar. Sí, claro. Y entonces eso viene en la educación permanente, ¿no? O sea, no nada más hay que, tienes que enseñarle a los que están aprendiendo de primera instancia, ¿no? Sino también a los que están enseñando. ¿Y ustedes reciben esas capacitaciones? ¿O sienten que es suficiente lo que...? Bueno, rápido para que dejara Sí, está bien. En la escuela de la educación media superior ya sí nos están atiborrando de un montón de cursos de capacitación docente, muy enfocado a entender estrategias nuevas que conlleven a estos nuevos planteamientos de la educación media superior. Sí hay muchísimos. Lo que yo veo el problema es que muchos profesores no los toman. O sea, aquí algunos los vemos obligados, algunos los toman por obligación porque sí nos exigen que tengamos estos cursos, pero la verdad yo lo veo en varios compañeros que no están interesados, lo hacen porque pues tienen que cumplir, y ahí es donde ya hay la disparidad entre si se cumple o no al 100%. Fíjate que yo, bueno, primero me quedé con una duda. En esta nueva materia, ¿no?, que comentaste, ¿qué tal los profesores? Porque hay que ser honestos, hay profesores que no están de acuerdo en este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿y cómo pueden dar la clase, no? Bueno, eso me surgió como duda. Y fíjate, otra de las cosas es que ahorita que mencionaste que querían quitar literatura, recordé que cuando estábamos buscando escuela preparatoria para el mayor de mis hijos, llamé a una, no voy a decir el nombre, donde me dijeron, no, y además no tenemos materias de relleno, ¿no? Y yo, ¿materias de relleno? Sí, arte, ¿no? Claro, arte. Es que sí, simplemente cuando me dijo arte fue como de, ok, o sea, yo dejé que hablar, pues, y como, bueno, pues muchas gracias, Después les dije, sí, para mí, la verdad, sí fue como, ¿qué? No le dije, bueno, pues muchas gracias por la información, te dije, pero él estaba muy, o sea, realmente la persona que me dio la información, así como, y no tenemos, o sea, como orgulloso, ¿no? Orgulloso, no hay materias de relleno, ¿no? Entonces, bueno, me regreso a tu pregunta, ¿no? O sea, si ha habido alguna capacitación. Yo creo que sí hay capacitación, nada más que coincido. Hay profesores a los que no les interesa, ¿no? O no están de acuerdo, ¿no?, con esa materia en particular, o que lo toman como una obligación. Y entonces,
Es un reto también, ¿no? Que se vuelve pues dispar porque entonces los profesores o los docentes no están adecuadamente capacitados para llevar a cabo el modelo que se está tratando de desarrollar. Yo tengo una anécdota muy mala. Tengo una prima que tiene síndrome de Down. Actualmente tiene 26 años. Pero cuando nació, a pesar de que estaba diagnosticada con síndrome de Down y todo, mi tía no estaba convencida de que su hija tuviera síndrome de Down. Entonces, conforme fue creciendo, siempre la trató bien, siempre la quiere, la ama muchísimo, pero de bebecita tuvo que ir de terapia. Mi tía la mandaron en el lista de terapia para que aceptara que su hija tenía síndrome de Down y era una discapacidad y cómo tenía que atender. Pues lo aceptó, pero la vida le fue dando más pautas para que lo fuera aceptando. Entonces la niña empieza a crecer, llega a los 5 años y entonces ella no la quiere meter a una escuela especial, la lleva a una escuela regular, una escuela privada regular. Y la directora, por hacerse, pues yo pienso, ¿no?, del recurso de no dejarla ir, la inscribe. Y entonces la niña entra a una escuela regular en donde nunca aprendió. Es que era regular. Es que Tenía que ser lo mejor. y donde nunca aprendió, donde fue infeliz, donde no fue lo adecuado, ¿no? Entonces lo que ustedes ahorita mencionan, ¿no? Hay alumnos que tienen unas discapacidades evidentes a lo mejor y otras que no se ven. Y entonces el adaptar esto, ¿cómo lo consigues, no? Porque obviamente los objetivos que alguien en un escritorio acá muy iluminado empiezan a poner, no sé si los lleven a aterrizar a este punto en donde se viven estas circunstancias, ¿no? Bueno, es que con eso de que ahora la inclusión es una parte importante dentro de estos objetivos de desarrollo sustentable, las escuelas, al menos en las escuelas que yo he trabajado, que han sido públicas en su mayoría, sí estamos obligados a aceptar a cualquier alumno. De hecho, ahorita yo vivo una situación que tengo un alumno que tiene una discapacidad que es autista, pero un autismo muy severo. Es decir, y por ejemplo, de una materia de ensayo. Entonces yo le digo, dice el director, se siente muy feliz, los directores, porque somos una escuela inclusiva, porque estamos llevando a cabo pues todo lo que la nueva escuela nos dicta, no podemos rechazar a nadie. Eso sí es un punto que el gobierno nos dice. La Secretaría de Educación Pública no puede rechazar a nadie. Sea diagnosticado o no sea diagnosticado en una escuela para todos, porque debemos ser inclusivos. Entonces, de verdad, podemos a lo mejor tener alumnos con diversas formas de aprendizaje o estilos de aprendizaje, sí, aún así es complicado, pero tener un alumno con esas circunstancias, la verdad yo me complico mucho. Hoy lo tenía aquí, estaba yo leyendo, estaba obsesionada, y él estaba riéndose y le decía, Angelito, por favor. Entonces puse a trabajar, al otro lo llamé y definitivamente, mi material ni por nada lo pasa. Ni por nada, porque obviamente no tiene la capacidad ni siquiera para decirme lo que trata un cuento, el cuento de Caperucita. Con eso les digo todo. Sí, porque requiere una atención especializada. Claro. Y sí estoy de acuerdo en lo que ustedes mencionan, ¿no? Y suena muy ideal y muy bonito lo que está haciendo, pero sí debería de dividirnos. Si vamos a hacer una educación inclusiva, ¿cómo lo entendería, no? Si hay inclusión porque te voy a enseñar, pero te voy a crear un espacio adecuado para ti, con los métodos necesarios, capacitar a los docentes para que hagan eso, ¿no? Yo me imagino cómo tratas a un niño. Yo no tengo la capacitación para tratar a una persona con una discapacidad, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que también ya la charla abrió para eso, ¿no? Y también es un reto para las participantes. ¿Cuáles crees que sean los principales desafíos, lo voy a hacer local, ¿no?, en el Estado de México, y lo hablamos si quieren de Naucalpan, para lograr una educación inclusiva y de calidad para todos los jóvenes, todos los niños y jóvenes? Bueno, primero que las escuelas cuenten con instalaciones dignas, ¿no? Y con lo necesario, justo para que los docentes podamos ejercer nuestra labor. Híjole, es que sí está muy hay varios desafíos, en realidad desde, como dices, ¿no?, infraestructura y algo, ya no digas con comodidad, digno, ¿no? Con agua, ¿no? Porque con energía eléctrica. Exacto. Eso es que no.
Exacto. Entonces, híjole, hay una desigualdad evidente, ¿no? Para el acceso a la educación, porque también es limitado. O sea, desgraciadamente es limitado y no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Porque, bueno, el Estado de México es muy grande, hay mucha zona rural, ¿no? Que no tiene ni luz a veces, ¿no? Y a mí de verdad me cuestiona mucho y me mueve, ¿no? Que de repente, hay, no sé, 20 computadoras para tal escuela. Y luz, e internet, ¿no? O sea, pues sí, qué buena onda, pero pues entonces denle, o sea, todo el recurso, ¿no? Entonces, desde eso, de infraestructura, ¿no? Recursos, la formación y la capacitación docente, que ya estuvimos más o menos platicando sobre eso, que también los profesores se puedan adecuar. Es difícil, ¿no? También, tanto como para los alumnos, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Que bueno, sí está muy padre tratar de que muchas personas convivan, ¿no? Con estas disparidades, pero no siempre se logra. Hay algunos, digamos, filosofías educativas que he convivido de cerca, que digamos, si no lo logran en su totalidad, la verdad es que lo llevan muy dignamente y también eso promueve la educación a los niños, ¿no? Que vean la diversidad como algo común, como algo de diario, como una persona más, y eso está muy padre. Sin embargo, no todas las personas tienen pues ese acceso, ¿no? Y eso pues por supuesto que es un desafío, ¿no? Porque tiene que ver también, y aquí tenemos que decirlo, las desigualdades socioeconómicas, los estereotipos, ¿no? La intolerancia y muchos otros aspectos que ya nos llevan ya ni siquiera a algo teórico, sino a algo que es práctica diaria y que tiene que ver con valores y que también por acá dijeron, tiene que ver con una educación en casa. Porque es cierto, o sea, no todo siempre lo tenemos que resolver las personas que somos docentes, ¿no? O sea, no puedes. Con un niño que a lo mejor no tiene una buena educación, no tiene valores en su casa, no le enseñan a tirar la basura en su lugar, ¿no? Entonces, si tú creces en un medio donde hay esta disparidad de que en la escuela me dicen una cosa, pero en mi casa se hace otra, ¿a dónde vas a llegar? Y ahora se está, o sea, simplemente llegando aquí tuve que ir al sanitario y entonces iba bajando las escaleras y me caí. Entonces, iba pasando un chavo, o sea, yo vi unos piecitos aquí cuando me caí y nadie me dijo nada. O sea, la verdad es que dices, bueno, llega uno a cierta edad, ¿no? Que esperas que te digan, señora, ¿no? O sea, le ayudo o algo. Solamente un chavo, y había muchos, o sea, había muchos chavos alrededor. Nadie más, bueno, uno que estaba aquí atrás, se asomó y dijo, ¿está bien? Y yo, sí. Tirada en el piso todavía. Sí, no, sí, ya me habían levantado y todo. Y le digo, sí, muchas gracias, ¿no? Y sí me hizo pensar eso. Dije, o sea, no esperaba de verdad que corriera, ¿no? O sea, un cúmulo de jóvenes estudiantes a recogerme o a preguntarme cómo estaba, pero digo, al menos el chavo que iba pasando, o sea, me vio. No es que digo, no estoy ni chiquita ni, ¿no? O sea, digo, sí me vio. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Es decir, sí, ¿no? Y dices, ¿La bueno, deshumanización? exacto, hay una deshumanización que dices, bueno, y a eso también te enfrentas, ¿no? O sea, sí, a los valores que vienen desde tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres inculcar valores, ¿no? Y desarrollarlos además, porque ahora, o sea, si mal no entiendo, esta nueva escuela mexicana trabaja por proyectos, lo que decías, ¿no? Entonces, o sea, si no los tienes, si no has vivido con ellos, ¿cómo los desarrollas? Yo, para lo que a mí todo esto me dice es que no es que necesitemos cosas militares, ¿no? Y yo también tuve clase de civismo y yo creo que más bien lo que se necesita o lo que hace falta es justamente este sentido de pertenencia,
Entonces, si tú tienes este sentido de pertenencia, por supuesto vas a procurar ver al otro, porque sabes que es, ¿no?, parte de tu comunidad, de donde vives, de la humanidad, ¿no? Entonces, este sentido de pertenencia no se logra solamente con una educación fuera de casa. O sea, yo creo que sí tiene que ver con lo que recibes en casa y en convivencia con la educación, ¿no?, formal. Pero creo que tiene que ver mucho con eso, con el sentido de pertenencia que uno pueda tener. No entendí. Sí. Si tú te sientes, por ejemplo, ¿no?, parte de algo, exacto. Si te sientes parte de algo, lo cuidas. Entonces eso te da un sentido de pertenencia. Yo pertenezco, por ejemplo, a esta institución y entonces voy a procurar cuidarla. Yo pertenezco, ¿no? O sea, por ejemplo, clases de civismo, soy un ciudadano. Si veo que alguien se cae, voy y lo ayudo. Si veo que alguien está a cruzar la calle, ayudo. Cosas tan sencillas, acciones que en realidad pueden ser tan cotidianas y hasta cierto punto tan básicas, pero realmente te dan un sentido de identidad, porque vives ahí, ¿no? Ya sea desde tu casa, ¿no? Ahora sí que al revés, por tu comunidad, tu colonia, tu salón de clase, y ¿no? se va a tu salón de clase todo. Sí. Y se permea a Son todas valores, las... son- se permea a todos los ámbitos en los que te desarrollas. Y siguiendo un poco por la línea que nos decía Oscar, ¿no?, de cómo hacemos que la educación sea un motor cultural, me voy a la siguiente parte, la parte 2, ¿no?, de lo que la ONU promueve en su Constitución, que es el patrimonio cultural. ¿Qué es la protección del patrimonio? El patrimonio mundial, según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada en 1972, reconoce que algunos lugares de la Tierra poseen un valor universal excepcional y deberían formar parte del patrimonio común de la humanidad. Está bien bonito, ¿no? El patrimonio es el legado, esto me gustó todavía más, ¿no?, el legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy y que transmitiremos a las generaciones futuras. Eso es el patrimonio, es tu cultura, es tu identidad, es parte de formar, de un sentido de pertenencia, ¿no? Y por eso me gustó mucho la definición. Dice, nuestro patrimonio cultural y natural, además, constituye una fuente irreemplazable de vida y de inspiración. Eso es lo que significa el patrimonio mundial. Y entonces me fui a una lista, dije, bueno, pues ya me empieza a llamar la atención, ¿no? ¿Y quién es patrimonio mundial, no? Pues México sí está inscrito en la ONU, dentro de los tantos de la UNESCO también, y México tiene cientos de lugares considerados patrimonio de la humanidad. Una lista impresionante. Y dentro de los que me encontré fue el Centro Histórico de la Ciudad de México. Está considerado como patrimonio mundial. También tenemos a Ciudad Universitaria, catalogada como patrimonio mundial. ¿Pero solo ese edificio o todo? No todo. Puse los representativos, ¿no? Y aquí están las fotos que la UNESCO, y además me pareció muy bonito porque me metí en la página, entonces me fui a investigar, y en la página Las fotos sí, de la UNESCO, son sí. las fotos de la UNESCO. Entonces dije, ay, qué orgullo, ¿no? O sea, bueno, estamos entre cientos de miles de lugares de patrimonio mundial, ¿no? Pero si alguien, yo me sentí bien orgullosa, Sí, ¿no? claro. Sí, es México, ¿no? Nos fuimos a Xochimilco. Xochimilco también es parte del patrimonio, y luego ahí me fui a ver, ya no tiene nada que ver con el conversatorio, pero con el ajolote, ¿no?, que también es parte de una especie en peligro de extinción y única en el mundo y que solamente se desarrolla ahí. Y después, y bueno, tenemos también Bellas Artes, parte de la Ciudad de México, considerado como patrimonio. Y entonces ligo la educación que promueve la UNESCO con la cultura y el patrimonio cultural. Y la pregunta para nuestras invitadas y para todos, ¿no?, quien quiera participar. ¿Qué recomendaciones darías para integrar la diversidad cultural y el patrimonio, al menos de la Ciudad de México, porque no hay todavía lugares en el Estado de México y tampoco en Naucalpan que sean parte del patrimonio? Pero eso lo tenemos muy cerca. Hay muchas más, en toda la República, que es enorme nuestro país, hay muchísimas zonas, muchísimos lugares que son patrimonio de la humanidad. Pero esto que tenemos cercano, que le podemos acercar a nuestros alumnos, niños, jóvenes, adultos, ¿no?, ¿cómo lo integrarías para que sea en todas las disciplinas? Por ejemplo, ¿cómo les fomentas el patrimonio cultural en la clase de historia o de geografía?
o de arte, pero pues como cuando dice Brenda, pues si en esa escuela no dan arte, ciencias sociales, o si ya no dan literatura, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo han vivido ustedes o cómo lo recomendarían, ¿no? Para ligar un poco con lo que dice Brenda de la identidad, ¿no? Bueno, primero también es que no solamente los espacios han sido considerados como patrimonios de la humanidad a nivel mundial, sino también nuestras lenguas, nuestra comida, ¿no? Hay una gran diversidad cultural en nuestro país muy rica. Entonces, y ello ha llevado que hayan sido consideradas como patrimonio de la humanidad. Nada más, antes quiero hacer un paréntesis. Ya hay una materia que se llama sociedad, espacio y sociedad, que va a como sustituir lo de cívica y que ahora, civismo, perdón, y que ahora ya va a estar integrado en los programas de estudio de educación media superior, que se intenta enseñar lo que el civismo antes nos enseñaba, ¿no? Y sobre todo ese concepto de pertenecer a una cultura, y ahí ligando a lo que estamos hablando, ¿no? Pues en mi área, que es español, pues es un poco el rescate de las lenguas originarias, ¿no? Yo afortunadamente trabajo en una comunidad donde tenemos personas que hablan todavía otomí, ¿no? Entonces de pronto hay que hacer esas estrategias de recuperar a lo mejor esa lengua para que las nuevas generaciones la sigan empleando, no se pierdan, ¿no? Y que no se sientan avergonzados, ¿no? Exacto. Hubo un momento en la cultura en donde, pues, si vienes de un origen indígena o campesino, hablas otra lengua, se veía mal. Bueno, en particular eso, a mí me ha gustado trabajar y de preguntarle a mis alumnos, o sea, tus abuelitos hablan otomí, me dicen, oye, hazme ¿cómo les pido así? Hazme las palabras, ¿cómo definen el amor? O sea, sobre todo lo que implica ahora en la nueva escuela mexicana, que algo que sí me gusta mucho es que la enseñanza sea un poco adecuada a su entorno, que sí les demos información que les signifique y que el aprendizaje sea, en este caso dicen significativo, ¿no? Que aprendan de su entorno. Entonces, trabajar en ese sentido de rescate de las lenguas originarias cuando se tiene la oportunidad, porque no en todas las escuelas se tiene la oportunidad de trabajar con una lengua original. En la Ciudad de México no sé quién hable náhuatl, ¿no? Que sea más fácil, y obvio que no, pero a lo mejor hay otras formas artísticas que uno puede tratar de conservar a través de conservar esas tradiciones y a través del aprendizaje o a través de la educación. Pero en este caso, en el área de español, pues muchas cosas, ¿no? Inclusive con la comida, ¿no? Hazme un recetario de lo que en tu casa se cocinan en el Día de Muertos, ¿no? Tus abuelitos, una receta. Entonces, se puede trabajar muy bien en ese sentido, pero siempre creando esas estrategias, ¿no? Primero de conocer en qué comunidad uno está planteado, porque de ahí tienes que, no les voy a poner que me digan tus abuelos hablan otomí si vivo ya en la Sierra Tarahumara, ¿no? Que es algo muy diferente. Ahí sería adecuar nuestras enseñanzas a partir de las comunidades en las cuales nosotros estamos inmersos, y eso es algo muy importante. Pero eso es algo que tú estás haciendo, María, o sea, que tú como docente comprometido lo estás impartiendo. ¿Pero crees que el sistema que te dan lo contempla? Pues con la nueva escuela mexicana dicen que sí. Dicen que sí, que debemos contemplarlo. Pero honestamente, en la práctica es muy complejo, es muy difícil. Primero porque sí trabajamos con pocos recursos, no tenemos instalaciones dignas, la verdad, y sobre todo en escuelas semirurales, que es en la que yo estoy más o menos, no tenemos instalaciones dignas. Carecemos de internet, por ejemplo, que eso nos lleva a tener la información a nuestras manos, nos aísla, ¿no? Y por otro lado, sí trabajamos con trabajar con grupos muy numerosos es muy complejo. Y yo aquí el uso de las tecnologías quiero meter. La tecnología yo considero que es algo muy valioso, pero la verdad, a veces yo me incluyo también, habemos docentes que de pronto no las sabemos manejar adecuadamente, y sí necesitamos en ese sentido pues también aprender en ese sentido nosotros como docentes y como mamás inclusive de hijos. Yo tengo que ser mamá de un hijo adolescente, ¿no?
y me supera, o sea, yo se burla porque hasta yo con un dedo, ¿no? Escribo y me dice, no, mamá, es que es así. Entonces, a mí la tecnología me gusta, me asombra, pero también me asusta en la manera en cómo la están usando nuestros jóvenes y en lo que nosotros, la verdad yo me siento una discapacitada de la tecnología. Intento lo que más que puedo aprender, hago todo lo que puedo, pero aparte de todo, pues yo ya soy una persona adulta, me cuesta más trabajo aprender, no nacimos con la tecnología y por otro lado, nuestros tiempos también son muy complicados, bueno, yo tengo muchos trabajos, entonces, y eso es lo que nos está superando con nuestros estudiantes. Ellos saben de tecnología, pero no la saben utilizar adecuadamente. Inclusive yo sí estoy de acuerdo, o sea, sí me gusta el uso de la inteligencia artificial, pero un buen uso, no como se está usando. La están utilizando, que quieren que la tecnología piense por ellos. Y yo les decía, no. Y ahí nada más para concluir, voy a terminar con un cuentito que leí de Isaac Asimov, se llama El trasplante. Y está, la escena es que está un chavo con un doctor y le están probando una nueva mano, ¿no? Y se la están probando y dicen, bueno, ahora muévela, mueve las manos, los dedos, ay, se mueve muy bien. Entonces de pronto el doctor saca un hielo y le dice, tócalo. Entonces cuando toca el hielo con la mano, o sea, yo voy, cuando tú vas leyendo es una mano mecánica, ¿no? Pero al momento que toca la mano dice, me quema, ¿qué es esto? Estoy sintiendo algo que nunca había sentido. Dice, es que ahora ya estamos teniendo implantes que se van a acercar a lo que antes éramos como humanos. Wow. Y ahí termina el cuento. Entonces el cuento es fortísimo, entonces queda uno así. Así nos va a pasar en un futuro, yo así lo pienso, digo, nos estamos deshumanizando en todos los sentidos, inclusive las personas adultas, ¿eh? Yo he visto mamás que están en el teléfono y dejan a sus hijos. Por eso los hijos crecen aislados, y bueno, ese es otro tema. El cómo utilizamos tanto los adultos como los jóvenes las tecnologías. Yo en mi caso no me complico, porque yo estoy dando ahorita ensayos filosóficos que escribo, y les digo, bueno, es súper complejo. Entonces yo allí chequé una metodología y una estrategia muy buena, ¿no? Hacer preguntas filosóficas y se las contesten, pero ella está contestando, y luego háganlo aquí en el salón, pero de temas muy cotidianos. Para mí las redes sociales me quitan el tiempo, no me las quito, hace algo así muy, ¿no? Muy simple, y que tiene que resignificar su cotidianidad. Y ellos las contestaron y armamos ahí. Digo, ahora empiecen aquí a escribir un ensayo de 20 líneas. Entonces, la verdad, a mí en ese momento no me importa de pronto, sí y no, que sea un ensayo exacto, o sea, que sea un texto perfecto. Inclusive les pasó ciertas faltas de ortografía en su primer borrador y todo, pero lo escribieron ahí en el salón, lo pensaron ahí en el salón. Ya cuando lo revisamos como 3 veces, aunque escriban disparatas, le digo, bueno, aquí corrígele esto, hazle esto, no te falta esto, hago la coevaluación con el otro alumno, tú cómo ves el trabajo de tu compañero que llevan el mismo tema, y ya se comparten y así le digo, bueno, ahora ya sí pasa a la computadora, ¿no? Pero, es decir, se lleva tiempo. Es que buscarle las estrategias. Pero ¿sabe qué? Trabajar con 50 alumnos eso. No, es que es eso. O sea, Entonces una hora, o sea, y revisa. 50 minutos para las o cosas. sea, Es ¿usted una hora cree que completa. es una estrategia maravillosa, pero no se puede aplicar tal cual, o sea, nos engañamos, o sea, no los puedo revisar como yo quisiera. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Brenda, Sí, perdón, me voy a regresar porque me gustaría conocer la opinión de Brenda en el patrimonio cultural. No te preocupes. Bueno, a mí lo primero que de estas materias, ¿no? Que no se dan. ¿Así? A mí me parece que una estrategia puede ser, digo, tener el arte como una materia lineal, ¿no? Bueno, más que lineal, como esta materia vínculo, porque hay una parte del arte que es muy valiosa y que se nos olvida, que es muy lúdico. Entonces, arte, o sea, si nos vamos como a la definición más básica, es toda expresión humana, ¿no? Así. Entonces, en cualquier aula hay expresiones humanas diversas.
Entonces a lo mejor un alumno es bueno escribiendo, el otro dibujando, el otro sí. Entonces tú puedes tomar todas estas habilidades o ir desarrollando habilidades, ¿no? Porque también hay chavos que a lo mejor no tienen de pronto una habilidad así nata, pero la pueden desarrollar. Entonces el arte, o sea, como vínculo, digamos, de varias cosas. Una, o sea, se puede dar, por supuesto, de manera interdisciplinaria con geografía, historia, ¿no? O sea, incluso hasta si tú quieres por particularidades históricas, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial, ok. ¿Qué había, qué arte, ¿no? O sea, qué corriente artística había en ese momento, qué estaba pasando en los demás países, cuál es el contexto sociocultural, qué economía se estaba llevando a cabo. Y todo eso lo pueden manejar a través de algo artístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, suena muy bonito, pero también hay algo que mencionaste que es muy importante. Por ejemplo, algo que remite incluso que digamos aplaza a muchos estudiantes es la lengua, ¿no? Los pueblos originarios que tienen ciertas lenguas particulares, ¿no? Muy ricas, muy expresivas, pero que no empatan con el contexto actual, y eso es muy triste. Sin embargo, o sea, si tú les das un contexto, que les dices, bueno, el Palacio de Bellas Artes es tu patrimonio cultural. ¿Neta? O sea, ¿neta? O sea, yo no, o sea, el palacio y yo tengo vivo, ¿no? En una casa con piso de tierra, por ejemplo. O sea, ¿cómo me vas a decir que eso es mi patrimonio, no? Entonces, es algo complejo, pero creo que tiene también que ver, por ejemplo, con tratar de en la manera de lo posible, ¿no? Y entre todas estas dimensiones que es el ser humano, primero, o sea, hacer que como individuos se reconozcan, independientemente de su particularidad geográfica, ¿no? O de familia, o de pueblo originario. Reconocerse primero como individuo, ¿no? Hace que yo tenga sentido de pertenencia, que también tenga que ver con este rollo de sentirme miembro de mi comunidad, ¿no? Y de ahí como ir, bueno, tengo una cultura que tiene que ver con un país, ¿no? Y que esto, o sea, estas particularidades mías son valiosas, esta diversidad mía es valiosa en sí misma, y entonces hacer ver que el patrimonio, o sea, todas estas, ¿no?, expresiones de patrimonio, es un hacer cultural, o sea, no nada más de ti, sino de todos los que convivimos y convergemos en este país, ¿no?, en particular, y que es un símbolo y testigo justamente de esta identidad que está en continua construcción. Sí, además evoluciona. Exacto, porque no puedes detenerte, o sea, está en continua evolución. Y esta diversidad, o sea, que te hace ver ya, digamos, de manera más plural y desde muchísimos otros aspectos, es parte de este mismo desarrollo, ¿no? Y que va a enriquecer tu mundo, y que entonces en ese sentido te da como esta construcción continua de hacerte partícipe en una comunidad, ¿no? Desde tu comunidad hasta sentirte parte justamente de este país, y entonces ver estos patrimonios, decir, claro, o sea, igual y no me representa a mí, pero sí nos representa a todos. Y creo que eso a veces se está perdiendo. O sea, el estar a veces como nada más dirigiendo la mirada, ay, sí, los pueblos originarios, híjole, no tienen pues muchos recursos. Tienen muchos recursos, solamente que a lo mejor en este mundo globalizado y en este mundo tecnológico quizá no son tan valorados como deberían. O sea, creo que tiene que ver con eso. Y bueno, y esto tiene que ver también con que puedas ver lo ajeno como propio, ¿no? En este sentido de reconocimiento y de ver a lo otro como algo que también es parte de mí mismo. Y en ese momento empiezas a cuidarlo. Exacto, porque es parte de ti, ¿no? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, el otro no me refleja, no me define, ¿no?, o no me vincula, pues claro que no le voy a tomar importancia. Pero si esto, o sea, de alguna manera puedo integrarlo y hacerlo parte de mí,
pues entonces lo voy a reconocer y voy a desarrollar en ese sentido pues habilidades que no tenía y valorar cosas diversas que convergen pues en esta expresión cultural, ¿no? que está en construcción constante. Yo creo mucho eso de la pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia que creo que en las nuevas generaciones se está perdiendo, la pertenencia se está perdiendo, ¿no? Escucho mucho a los jóvenes, a mis hijas decir mucho, ¿no? Ay, no, es que tal cosa no me representa. Exacto. Eso no me representa. Con una de ellas, la que me gusta pensar más, estaba contando, ¿no? Ay, no, es que en la escuela hay unos chavitos, o sea, súper desordenados. Tiran la basura por todos lados, no hacen caso, además son groseros y critican a los demás. Ellos no me representan. Y entonces ellos van a la escuela, pero pues ellos no me representan. Entonces a mí no me gusta decir que yo voy en esa escuela porque todos ellos no me representan. Le digo, pero ¿no lo estás viendo al revés? ¿Cómo? Le digo, la escuela te enseña ciertos valores. Sí, hay ciertas reglas de la escuela. Sí, ¿tú representas a la escuela? No ellos. Ellos son tú. ¿Te sientes parte de la escuela? ¿A ti te representa la escuela? ¿Tú te sientes una digna representante de la escuela? No los demás, no metes a los demás. No lo había pensado. O alguien puede decir lo mismo de ti. Ella no me representa. Pero ¿qué es lo que estás buscando? ¿Validarte en el otro? Lo que yo voy a asimilar, lo que es validarme en el otro, porque el otro no me representa. Entonces, tú, a ti que sí te representa. ¿A dónde perteneces? ¿A qué sí te sientes? También es tu escuela, pues tú también tendrías que cuidarla y muchas cosas, ¿no? Pero parte de esto de la cultura, el patrimonio cultural nos hace sentir esa pertenencia que Tiendo lo mencionaron y que nos hace cuidar y querer a nuestro entorno, a todo lo que hay a nuestro alrededor. Y esto es para la última pregunta. Bueno, si salen otras más. De acuerdo con su experiencia, ¿qué se busca al fomentar en los niños y jóvenes la empatía y el respeto por las diferentes identidades culturales? Híjole, pues creo que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, primero otra vez en un sentido de pertenencia, ¿no? Y establecer vínculos. Decía Edgar Morin, ¿no? Que historia y destino, todos los hombres tenemos historia y destino en común, y esto tiene que ver justamente con pues hacer que buscas empatizar, ¿no? Como dice la pregunta, empatizar y tener respeto por estas identidades. Sin embargo, lo comentabas que a muchas personas también, ¿no? Indígenas o de comunidades les da pena hablar su lengua, y eso, pues aparte de triste, creo que también aplaza esta integración. Sin embargo, si tú puedes generar en ellos ese orgullo y ese sentido de pertenencia, y que es muy valioso, ¿no? Preservar ese tipo de vínculos que se generan a través, por ejemplo, de la lengua, ¿no? Que me parece de verdad súper valioso y súper importante. Pues vas a enriquecer su mundo y vas a generar una identidad propia que pues se genere estas relaciones y que seas empáticos con los demás. Igual, y como tú dices, no me representa, alguien puede no representarme, pero puedo ser empático, tolerante y respetuoso. Y eso ya construye un puente, ¿no? Ya construye un puente para verte como un igual, ¿no? Desde ahí. Entonces, pues bueno, creo que por ahí, bueno, para mí por ahí va, si no una solución, pues sí un punto de vista, ¿no? Que podría ser posible. No sé, ¿tú qué opinas? Yo la verdad estoy muy de acuerdo con la profesora. Sí. Finalmente creo que lo que buscamos, bueno, en particular fomentar en los niños, las niñas, los jóvenes, que imagino que tú también das clases a jóvenes, ¿no? Pues es sobre todo, más que el aprendizaje, pues desarrollar diversas habilidades que les permita a ellos enfrentarse ante la vida
cotidiana, ¿no? En el caso de español, pues por lo menos que sepan expresarse de la mejor manera oral y escritamente, ¿no? Que lo hagan no tan perfecto, porque no vamos a enseñarles a escribir, pero sí por lo menos que puedan tener esa habilidad para expresarse y sobre todo, pues fomentar los valores, ¿no? Los valores del respeto, de la equidad. Yo creo que eso es muy importante, hacer ciudadanos capaces de construir, pues, comunidades, ¿no? Con más personas que respeten su comunidad, que respeten su identidad y que de alguna manera sean capaces de colaborar también con su comunidad y de aportar a sus comunidades. Yo con eso me voy volver a salir a formar ciudadanos que verdaderamente sean humanos, ¿no? Porque son jóvenes y los jóvenes que tenemos van a ser los ciudadanos del futuro, van a ser los que van a quedar. La sustentabilidad. Exactamente. Entonces yo les decía, hoy que es el 25N, que es la conmemoración de la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es algo que es muy chistoso porque nos mandan un oficio desde la Secretaría de Educación Pública para decir que los profesores vayamos vestidos de naranja, profesores y profesoras, para conmemorar. Entonces yo lo veo muy ridículo. ¿Cómo? O sea, nada más vamos a ir vestidos de naranja para decir que estamos conmemorando. O sea, para ellos esa es su política, ¿no? Su discurso. Y tomarse la foto y mandarla. Que estamos cumpliendo. ¿Creen ustedes que estamos cumpliendo con ese propósito? Cuando dice que son 16 días de activismo y tenemos que, y yo creo que lo fundamental es hacer conciencia con los estudiantes que debemos erradicar la violencia, no solo contra las mujeres, sino contra mi otra edad, ¿no? En general, y que este día en la clase sea un espacio de reflexión al respecto. Y creo que eso es lo que, al menos desde mi punto de vista y desde mi práctica profesional como docente, es lo que yo les quiero dejar a los alumnos. O sea, a mí ya no me importa si este día les enseñé ensayo o no. A mí este día yo les dije, este día es esto, y vamos a reflexionar sobre esto, porque hoy se conmemora eso. Y yo vengo con tintes naranjas, porque ni siquiera ropa naranja tengo, pero intenté, pues, cumplir, ¿no? Porque vengo de otro evento, de aquí, por ejemplo, de otro evento que inauguró el Centro Libre para Mujeres Maltratadas aquí en Naucalpan, ¿no? Entonces me dieron este moñito, entonces vean, ¿no? O sea, los moñitos, o sea, pero si me ven los estudiantes con un moñito, si me ven vestido de naranja, ustedes van a saber que estamos conmemorando. ¿Y qué queremos erradicar? ¿Y qué queremos erradicar? O sea, de eso no se trata la educación. Se trata de hacer de nuestros alumnos, estudiantes, jóvenes capaces de ser sensibles ante las cosas que pasan a nuestro alrededor, ser personas capaces de pensar, de reflexionar y de colaborar con su comunidad, de ser mejores seres humanos, mejores que nosotros, porque nosotros los adultos de ahora les estamos dejando un mundo terrible. Entonces hay que revertir, ¿no?, lo que estamos haciendo para que ellos sean mejores personas, pero pues es complicado. Pues tenemos que cortar. Está muy buena la charla, se abrió como siempre un tema muy interesante. Muchas gracias por su participación. Tenemos invitadas de lujo. Nos quedamos tranquilos y a nuestros hijos les tocan unas maestras como ustedes con este pensamiento y las felicito por todo lo que hacen, por todo lo que se involucran, por ir más allá de lo que se les pide, ¿no? Por ser unas personas conscientes y querer ir más allá, ¿no? O sea, dejar más, ¿no? Lo que dicen de la comunidad me queda muy como una enseñanza muy buena del conversatorio, hacer comunidad y ver por tu comunidad, dejar dignos ciudadanos. O sea, no nada más ven así en cortito, ¿no? Sino tienen un panorama amplio y piensan que los que tienen ahí son, los alumnos que tienen ahí, las personas que tienen ahí son materia valiosa y viva, exactamente, con la que podemos formar mejores ciudadanos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.